Buenas tardes, chicos del cuarto semestre del módulo de APAL. Eh, a continuación les muestro el tutorial de actividades que van a realizar para esta semana de contingencia. El objetivo de esta actividad es que usted analice los problemas ambientales generados por actividades productivas o sociales de acuerdo a la normatividad y dar cumplimiento con las instituciones correspondientes. Para esto vas a hacer un diagrama de flujo sobre el caso del programa de playas limpias de la Semarnat. Aquí estoy viendo la pantalla. De esta información que se presenta es como un diagrama general de lo que se plantea en el programa de playas limpias. Le vas a dar en continuar leyendo y se va a abrir el de comités de playas limpias. De aquí es donde usted tiene que desarrollar el diagrama de flujo. Sobre esta normatividad que permite los comités, qué es lo que se está pidiendo, solicitando y cómo normativamente todos estos artículos y cuestiones legales que nos permiten aquí ayudan a que tengamos playas limpias de manera general. Entonces de aquí te muestro en el blog las ligas de acceso a los documentos. El diagrama de flujo puede ser a mano o de manera digital. Entonces nada más vamos tomando la información y vamos a poniendo la información. Y aquí lo importante es ver cómo lo vamos relacionando o cómo le damos continuidad a un proceso con otro proceso. Todo de acuerdo a la documentación. Este organigrama de flujo va planteando qué elementos analizaron. En este caso, lo que yo voy a observar de la actividad es cómo planteaste el organigrama, qué tanta información leíste, sintetizaste. Y sobre todo, al final, y la reflexión del proceso de cómo es que estos comités de playas limpias se organizan para validar y certificarse como playas limpias. Un caso que te puedo compartir, busca ahí en YouTube o en Google el caso de Puerto Peñasco, cómo es que en Puerto Peñasco se ha llevado este programa de playas limpias, velo y puedes anexarlo aquí como parte de tu diagrama de flujo. Sobre el artículo de la semana pasada que creo no quedó claro para la mayoría de ustedes o no me di a entender en cómo se tenía que hacer, era un análisis sobre un cuadro de doble entrada sobre esta situación de la contingencia del COVID-19 y que tenía que darse un seguimiento o tiene que dar un seguimiento cada semana sobre las noticias nacionales e internacionales de este proceso. Para esto te quiero presentar la propuesta del material de cómo lo tienes que presentar. Entonces, los que ya lo enviaron, pues ya se salvaron de la semana 1. Los que no lo enviaron y mandaron un cuadro de otras cuestiones, por favor, necesito que me manden este cuadro por semana. Es decir, en el mismo archivo van a mandar el cuadro 1 del 23 al 27 de marzo con las noticias. Y esta semana pues será del 30 al 3 de abril con las noticias que se han ido dando. Entonces, la idea es que en un cuadro del texto, noticias nacionales y locales. Gobierno de Estados Unidos y mexicanos aplica la fase 2
y todo lo que se decidió a nivel federal. En el gobierno del Estado de México, que es donde nosotros vimos la mayoría, qué es lo que nuestro gobernador empezó a hacer para dar seguimiento a la fase 2. Aquí yo pongo ejemplo el gobierno municipal de Tlalnepantla, que es donde tu servidor vive. Entonces aquí mi municipio hizo estas recomendaciones o está dando estas indicaciones a la población con respecto a esta contingencia. Y obviamente agregar las referencias de donde voy consultando la información. También se vale poner imágenes de lo que se va dando sobre esta noticia. En noticias internacionales solamente lo vamos a dejar a nivel federal, es decir, en el gobierno de China, ¿qué noticias está dando sobre su contingencia? El gobierno de España, el gobierno de Estados Unidos de América, el gobierno de Japón, el gobierno de Brasil, el gobierno de Guatemala, etcétera. Es decir, ¿qué otros países se han ido afectados por esta cuestión y qué medidas a nivel político, de salud, de medio ambiente han ido pues tomando y dando a conocer al resto del mundo? En Japón, por ejemplo, ya los Juegos Olímpicos han sido pospuestos. Estados Unidos de América desde la final de la semana 1 y empieza la semana 2 con ser el primer país con número de muertos por este contagio y así van a ir haciéndolo. Entonces, los que ya lo hicieron, bien, gracias por entender la idea, pero a lo mejor somos un poquito más visuales y necesitamos qué tengo que hacer. Entonces, es un cuadro de entrada. Entonces, de doble entrada, perdón. Entrada 1, entrada 2, noticias nacionales y locales y noticias internacionales. Todo con el COVID-19. Entonces, eso es lo que tienes que mandar en un archivo aparte. Entonces, aquí ya te había dicho había planteado, pero la amplié de mejor manera. Entonces, estas noticias tienen que ser detectadas sobre el sector salud, el medio ambiente y notas sobre biodiversidad que se vayan dando. Bueno, chicos, eso sería esta actividad para la semana 2. Importante. En el asunto del correo deben de poner es actividad semana 2 nombres, apellidos, por favor, grupo, el que les corresponda, por favor, y el lema del módulo únicamente. Eso es lo que tienen que poner en el asunto para poder que me ayuden y me faciliten la detección y el seguimiento de los que me están entregando. De manera particular, los felicito, la mayoría está trabajando, ¿no? Solamente unos 8 casos son los que no tengo noticias de ustedes, así es que espero que me mande la actividad 1 bien hecha y las noticias de la semana 1 con la actividad 2 y noticias de semana 2. Cuídense y nos estamos viendo el día viernes para el seguimiento de cómo están entregando actividades. Muchas gracias, nos vemos.